Hoy vamos a hablar acerca de la autoridad de Dios. En esta mañana el Señor, o esta semana nos ha guiado, me ha guiado, ¿cierto? Creo que el Espíritu Santo me ha guiado para que hablemos acerca de la autoridad del Señor. Nosotros, dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Somos reyes y sacerdotes porque así al Señor le plació que usted y yo fuéramos reyes escogidos por Dios. Hace 8 días el pastor y profeta Gabriel nos hablaba acerca de David, ¿cierto? Y veíamos algunas características de la generación que anda en el Espíritu Santo y ponía como ejemplo a David. David era un rey, ¿cierto? David era un rey que gobernaba un pueblo, que gobernaba una nación. Pero David tenía algo en el corazón. ¿Se acuerda que él nos contó la historia de cómo David había sido ungido? Y recordamos esa historia tan bonita, que él había sido ungido desde que era un niño, ¿cierto? Entonces él es un niño, crece. Pero realmente David tenía algo, ¿sí? Tenía lo más importante, y es que David amaba al Señor, amaba la intimidad con Dios. David era íntimo de Dios, no porque fuera preferido de Dios, sino porque era David quien prefería estar con el Señor antes que con cualquier otra persona, antes que en cualquier otro lugar. Ese siempre fue su anhelo desde que era tan solo un joven ungido por Samuel. Ese era el anhelo de David, que el Señor siempre estuviera con él en todo lo que hacía. Ese era el anhelo de David. Luego David crece y David tiene algo en su corazón y él tiene el deseo de hacerle una casa al arca del pacto, ¿cierto? El arca del pacto era el arca, ¿sí? Del pacto era una arca, era un, ¿cómo lo explico yo? Como una cajita, gracias Merita, como una cajita que tenía 2 querubines a su lado, a un lado y al otro, y el arca representaba la presencia de Dios. En el principio, mucho antes de David, esa arca no estaba en una carpa como esta que se llamaba, ¿quién se acuerda? Tabernáculo. Era tabernáculo y era una carpa, ¿cierto? Esa arca estaba en el lugar santísimo y representaba la presencia de Dios. David, siendo ya rey, tenía un anhelo y era hacerle una casa al Señor. Y era hacerle una casa a Dios. ¿Recuerda esa historia? Entonces, David tiene el deseo de hacerle esa casa, pero Dios le dice: David, tú no vas a hacer la casa. Esa casa la va a hacer tu hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? Salomón. Yo quiero que usted vaya a Hechos, capítulo 15. Vamos a mirar Hechos, capítulo 15. Versículos 16 al 17. Vamos a leerlo, amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Acuérdese que hablábamos que David en tiempo antiguo deseaba levantar una casa al Señor. ¿Por qué? Porque David deseaba reinar con el Señor. Él
Recuerde que él tan solo era un niño. Recuerde que la historia que nos contaron hace 8 días, él no reinó, de repente se le puso la corona, se le puso en el trono y reina. Tuvo luchas, tuvo persecuciones, estuvo en angustia, estuvo en dolor, ¿cierto? Y él realmente no sabía, no tenía idea de cómo se iba a cumplir esa promesa de que iba a ser rey. Y cómo iba a reinar un pueblo tan grande y tan complejo. Algunos lo querían, otros no lo querían. Ahora, la palabra de Dios dice que ustedes y yo somos reyes y sacerdotes. Pero así como David, no sé usted, pero yo a veces digo, ¿pero cómo? ¿Qué significa eso, Señor? Yo de rey no tengo nada, ¿sí? ¿Cierto? O ¿cómo ejerzo yo esa autoridad de rey? ¿Qué significa? Rey significa sentarme en una silla y abaniquéenme y tráiganme lo que necesito y sírvanme. ¿Será eso lo que tú quisiste decir, Señor, cuando nos habláramos de que éramos reyes y sacerdotes? Cuando habla el Señor de que somos reyes, habla de la autoridad que Dios nos delega a nosotros. Y David tenía algo muy claro, y es que él no iba a reinar si no estaba Dios con él. Que él no iba a tener un reino adecuado, un reino justo, si no era el Señor con él. Amén. Y por eso David anhelaba que el templo, que hacerle una casa a la presencia del Señor. No solamente para él, sino para que todas las personas pudieran, todo el pueblo pudiera buscar al Señor. Todo el pueblo de Israel. Y cuando leemos Hechos 15, 14 al 17, aquí está hablando Jacobo y aquí él está recordando lo que hizo David y cómo el Señor honra lo que David tenía en el corazón, y cómo el Señor dice, ¿cierto? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo caído de David. El tabernáculo caído de David. Restauraré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones sobre las cuales mi nombre es invocado. ¿Sí? Antiguamente había solo un sacerdote. Recuerde que nosotros somos reyes y sacerdotes. Había solo un sacerdote que podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y entraba una vez al año. Tenía él en su manto, y lo recordamos nuevamente, unas campanitas que sonaban, y todas las personas afuera esperaban y llevaban los sacrificios, pero ellos no podían entrar al santuario. Entonces él entraba y lo escuchaban, él entraba a interceder, el sacerdote que entraba a interceder por el pueblo, pero él tenía que cumplir una serie de características para poder entrar allí y no ser muerto, ¿cierto? Porque si usted y yo, mis hermanos, si Dios viniera y se nos presentara aquí en toda su plenitud y majestad, fuerza y poder, ahí quedamos, todos, tiesos, muertos, ¿de verdad? Y así pasaba, el sacerdote tenía que cumplir una serie de requisitos, santificarse, entrar al santuario, y si él no estaba completamente santificado, además él iba amarradito con una cuerdita, y si él no estaba bien santificado, pues allá en la presencia de Dios, en el lugar de la presencia de Dios, ahí quedaba. Entonces, ¿qué hacían las personas cuando ya no lo escuchaban? Lo jalaban con la cuerda, ni siquiera podían entrar porque allá quedaban, ¿cierto? Entonces, ahorita cuando leemos este texto, el Señor hizo una promesa a David y dijo que restauraría ese tabernáculo que fue destruido, primero por los babilónicos, luego por el emperador Nerón, en fin. Pero y Dios promete que ese tabernáculo iba a ser construido nuevamente para que todos los hombres pudiéramos buscar al Señor. No solo ese sacerdote,
sino todos nosotros, todos los que fuimos llamados, todos los que recibimos al Señor Jesús en nuestros corazones, ahora somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Se nos ha dado autoridad, pero también usted y yo tenemos autoridad para interceder por otros. Autoridad delegada de parte de Dios para orar por otros, para bendecir a otros, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿cierto? Entonces ese tabernáculo ha sido construido nuevamente. ¿Dónde ha sido construido nuevamente o restaurado ese tabernáculo? En nuestros corazones, ¿cierto? Nosotros ahora somos el tabernáculo. ¿Usted sabe qué significa la palabra tabernáculo? Significa lugar de encuentro. Tabernáculo significa lugar de encuentro. David quería tener el lugar para encontrarse con Dios ahí mismo donde Él reinaba con Él. Y nosotros hemos de tener el mismo deseo, ¿cierto? Que Él venga a reinar, a vivir en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros vivamos, lo podamos hacer para la gloria de Él. Que Él venga a reinar con nosotros. Que Él venga a ayudarnos en esta tarea de ser padres, de ser hijos, de ser esposos, de ser hermanos, de ser siervos, en el trabajo, en todo, en todo. Pero para eso necesitamos estar en su presencia diariamente. En su presencia diariamente. Entonces, Dios nos da autoridad. Bueno, esta es como la introducción para que entendamos primero por qué somos reyes, ¿cierto? Y por qué Dios nos invita a que ejerzamos la autoridad que Él nos da. Dios, el Señor Jesucristo, era un hombre que tenía autoridad. Y vamos a verlo, yo quiero invitarlo a mirar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Quién lo tiene para que me ayude a leerlo? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Qué dijo el Señor? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús ahora es el rey, ya no es el rey David, ¿cierto? ¿Quién es el rey? Jesús. Y a Él se le ha dado. ¿Y quién le dio esa autoridad? A Jesús. El Padre le dio esa autoridad a Jesús. Y le dio autoridad sobre todas las cosas. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Ahora Él es el rey que va a reinar con nosotros aquí en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice Marcos 1:22. Marcos 1:22. ¿Quién lo lee? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Gracias, Isa. Se admiraban de su doctrina porque ¿qué? Porque Él hablaba y enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Mis hermanos, el Padre le dio autoridad al Señor Jesucristo y ahora nosotros, ¿cierto? Hemos recibido esa autoridad por medio de Jesucristo también. Somos delegados. Ahora lo que quiero que nos concentremos en esta mañana es
¿cómo nosotros hemos de ejercer esa autoridad? Primero que todo es importante que sepamos que todos los discípulos hemos de tener autoridad. Todos los discípulos de Dios, si somos buenos discípulos, tenemos autoridad de parte de Dios. Sí, la palabra dice que Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, que Dios nos ha dado autoridad para sanar enfermos. Pero eso es solo una parte, ¿cierto? Eso es solo la parte que hace Dios. Porque eso es don de Dios. Son dones de Dios, ministerio de Dios y poder de Dios. ¿Cierto? Pero una cosa es tener autoridad para ser discípulos y otra cosa es ser un líder o un discípulo con autoridad. Es muy diferente, con autoridad. Una persona que realmente, como dice la palabra, que no solamente, como dice el dicho, no solamente sus palabras convencen, sino que su ejemplo arrastra. Eso es tener autoridad. Como los reyes, ¿cierto? Reyes admirados, ¿sí? Que no solamente se sientan a dar órdenes, a decir qué hacemos y qué no debemos dejar de hacer, sino que inspiran a otros, porque tienen autoridad. Tienen autoridad. Ahora nosotros debemos entender que la autoridad que Dios pone en nosotros no es solo para que hagamos muchas cosas en su nombre, sino para que demos testimonio de Él. Es una responsabilidad. Como discípulos, como siervos de Dios, es una responsabilidad vivir con autoridad. ¿Saben qué significa vivir con autoridad? Significa vivir con integridad. Una persona que tiene la autoridad de Dios es una persona que está bajo autoridad. Como primer punto, ¿cierto? Una persona que tiene autoridad es una persona que está, primero, bajo autoridad. Miren el ejemplo del Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículo 19. Juan 5, 19. Y hoy me van a ayudar a leerlos, por favor. Juan 5, 19. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también Él. Amén, ¿cierto? Jesús estaba bajo autoridad. Jesús no hacía lo que Él quería, sino que era una persona que estaba sujeta a su Padre y por tanto lo que veía que el Padre hiciera, eso hacía. La voluntad del Padre, esa hacía. ¿Qué dice Juan 6:38? Más adelante. Amén. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Gracias, hermanos. Entonces, pónganle cuidado. Un líder tiene autoridad, un discípulo tiene autoridad cuando sabe sujetarse, ¿cierto? Nosotros, todos los que estamos aquí, hemos sido hijos. ¿Qué tan sujetos hemos estado a nuestros padres? ¿Qué tanto cuestionamos sus órdenes? Porque mis hermanos queridos, esto en este mundo en el que hay tanto humanismo, en el que yo debo hacer respetar mis deberes, hacer respetar mis derechos, es difícil someternos a una autoridad. Pero ¿sabe? El Señor tenía claro, Él cuando hablaba, daba órdenes. Suena duro, pero eran órdenes, era imperativo, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra cuando el Señor dice, id y hacer discípulos, es un imperativo que significa, hágalo, o sea, no es si quieren, si pueden, si... No, por favor, una opción, no, id, ¿cierto? Es imperativo,
Y a nosotros a veces nos cuesta, ¿cierto? Si de pronto un líder que no es su líder y le dice, mi hermano, hágame el favor, ayúdame a correr esta sillita. Dice, no, yo no puedo, esto no es mi líder. ¿Cierto? Es una persona que no tiene liderazgo, ¿cierto? Que no tiene liderazgo porque no sabe sujetarse, ¿cierto? Entonces, o si vamos a decir, no sé, en la casa, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hágame el favor, mi amor, vaya y tienda la cama, ¿cierto? Y salimos corriendo todos, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? A tender la cama. Bueno, eso es muy claro. Entonces, es importante, mis hermanos, miren, la palabra de Dios cuando habla de Dios, habla del Dios de los ejércitos. Habla del Dios de los ejércitos de Israel. Y nosotros debemos tener mentalidad de soldado. ¿Y cuál es la mentalidad de soldado? La mentalidad de soldado es uno que gira alrededor de una misión que yo cumplo a través de órdenes, ¿cierto? Eso es, ¿sí? Yo no sé si aquí hay unos que han sido policías, soldados, y alrededor de que tienes que girar, alrededor de una misión para cumplir unas órdenes. Eso nos cuesta. Eso nos cuesta. Miremoslo en Segunda de Timoteo, creo que no lo escribí. Segunda de Timoteo. Los soldados sí que saben de autoridad, ¿cierto? Ellos sí que saben de qué significa la palabra autoridad. No hay autoridad sin obediencia. Pero lo busco en el libro. Creo que es Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo. Sí, 2. Buen soldado de Cristo. 2. Su nombre Gracias. aprobado. Gracias, mi hermanito Nelson. Es exactamente. Es Segunda de Timoteo 2:14. Señor Jesús, no, creo que es 2:4. Ninguno que milita. Ese. Segunda de Timoteo 2:4. Gracias, mi hermanito Henry. Miren lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Otra vez, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos reyes, pero también somos soldados que militamos, ¿cierto? Militamos como ejército de Dios. Y dice que ese soldado tiene como fin agradar a aquel que lo tomó por soldado, no sé, al comandante en jefe, ¿cierto? Al Señor Jesucristo. Pero asimismo el Señor Jesucristo delega sobre nosotros autoridades. ¿Cuáles son esas autoridades? Nuestros padres, el trabajo de nuestros jefes, los pastores, nuestro líder, ¿qué más? ¿Qué otra autoridad? La policía, Los gobernantes. los profesores, los gobernantes, ¿cierto? Delega sobre nosotros autoridades. Por lo tanto, Dios nos llama, cuando nos habla de sujetarnos a la autoridad, nos habla de obediencia. ¿Nos habla de qué? De obediencia, de ser obedientes, de ser fieles a aquella persona que te llamó, aquella persona que te convocó a que fueras parte de su equipo, a que fueras parte de su trabajo, a que estudiaras en ese colegio, ¿cierto? Entonces ahora debemos a esas personas obediencia. Amén. ¿Hasta ahí vamos
Hasta ahí vamos claros. Jesucristo, vamos a mirar por favor ahí en Mateo 28, 18 nuevamente, sé que lo leímos hace un momentico. Él es el mayor ejemplo de esa autoridad, ¿cierto? ¿Me recuerdan qué dice Mateo 28, 18? Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces se me da autoridad en el cielo y en la tierra. Pero ahora sabemos que para yo ejercer esa autoridad y también tener autoridad y ser una persona de autoridad, debo ser obediente. Pero yo también, cuando yo soy la que voy a liderar, ¿cierto? En mi casa, como padre, cuando Dios delega sobre mí la autoridad como madre, yo también debo ser justa y entender de qué se trata la autoridad. El Señor Jesús era un rey que servía. Amén. Él no era un rey que estaba por allá sentadito esperando que los discípulos vinieran a servirle. Era un rey que servía, pero también era un siervo que reinaba. Y nosotros debemos entender que si Dios delegó en nosotros un liderazgo, que si Dios delegó en nosotros el ser papá, el ser mamá, el ser líder, significa servir a otros con amor. Y el Señor Jesucristo era un modelo en el sentido de que Él reinaba, pero reinaba con bondad. Ahora, si ese líder va donde la otra personita le dice, hermano, mire, esa silla está sucia, y usted ahí parado sin hacer nada, ¿cierto? Igual que ¿qué debiera hacer el otro hermano? ¿Qué debiera hacer? Limpiarla, ¿cierto? Porque nos sujetamos así, ¿cierto? No fue la manera de hacerlo, pero el otro hermano, ¿qué está haciendo? Pues está fallando. No es una persona que tiene autoridad, para nada, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo, dice la palabra que a Él se le dio toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Él sabía que el Padre le había dado tal autoridad, mas sin embargo tomó la toalla, se la puso en su costado, ¿y qué hizo? Y le lavó los pies a sus súbditos, a sus discípulos, y lo hizo con amor. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el ejemplo y esa es la autoridad que nosotros debemos ejercer. Ahora, si esa persona le dice, hermano, usted ahí parado, mire la silla sucia, usted ahí quieto sin hacer nada, ¿usted qué debe hacer? ¿Responderle a ese hermano? No, porque si le responde, también es una persona que no tiene autoridad. Dominio propio, aprendíamos esta semana con mi hermana Anita. Dominio propio. ¿Cierto? Pero ¿quién se cree este hermanito que me vino a decir que limpiara la silla? ¿Cierto? Sino que como hemos aprendido, ¿cierto? Mi causa la encomiendo a aquel que juzga con justicia. Y bueno, sí Señor, voy y limpio la silla. Amén. Bien. El Señor Jesucristo era una persona que tenía tanta autoridad, que las personas, dejaban muchas personas con la boca abierta. Aún sus propios enemigos se asombraban de ver la autoridad que tenía Jesús. Y yo quiero que miremos algo aquí en Juan capítulo 7, versículos 45 y 46. Juan 7, 45 y 46. Amén. Dice la palabra de Dios. Lo encontramos. Dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, vamos a mirar, es 45-46.
Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Y los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Resulta que los fariseos enviaron a los soldados a ir a prender, a arrestar a Jesús, pero los soldados se quedaron ahí escuchando a Jesús y quedaron anonadados y no fueron capaces de arrestarlo, ¿cierto? ¿Cuán grande era la autoridad? Dice que su autoridad era mayor que la de los escribas y los fariseos. Mis hermanos, hay algo que debemos tener claro, y es que la autoridad a nosotros no nos la da un título ni una posición. Los fariseos podían estudiar, podían, mejor dicho, ser muy reconocidos, tener una reputación, estar en un lugar de privilegio, pero eso no significaba que ellos tuvieran autoridad. La autoridad a nosotros no nos la da un título, no nos la da el estudio, no nos la da una posición, el que seas nombrado o el que no seas nombrado, ¿cierto? El Señor Jesucristo era un carpintero en ese momento mientras Él hablaba, pero Él hablaba con tanta autoridad que esas personas no fueron capaces de ir a arrestarlo, porque sentían que estaban vulnerando a esa persona, sentían que había algo en él, algo especial. Yo tuve un jefe en una firma de auditoría hace años, y él era una persona de autoridad, y dentro era un equipo, una firma de auditoría, de revisoría fiscal, y él era mi jefe inmediato, y habían varios equipos con varios jefes o socios se llama, con varios socios de equipo, y él era uno de los socios y nosotros éramos el mejor equipo, y siempre teníamos, los clientes nos calificaban excelente, nos iba súper bien, pero era porque él era el que encabezaba el equipo y hablaba con tanta autoridad, empezando porque era un hombre cristiano y era tan ejemplar en todo lo que hacía, tan cuidadoso, también en la manera como nos hablaba y cómo nos exhortaba, que a uno le daba pena llegarle tarde a él. A nosotros nos daba pena no cumplirle con el trabajo. Él jamás nos llegó a levantar la voz, ni jamás nos llegó a gritar. Pero todos le corríamos porque qué pena con Franklin, le decíamos, qué pena, Señor, llegó y nosotros no tenemos listo o tenemos que hacer tal cosa. Tratábamos de correr porque era una persona que tenía autoridad, nos enseñó, aprendimos. Entonces, otra cosa importante, y es que una persona que tiene autoridad es una persona que no impone su autoridad, sino que es inspiración y es influencia. Amén. Es una persona que tiene inspiración y también es influencia. Es una persona que modela. Es una persona que se sienta con aquellos que están bajo autoridad, les acompaña, les muestra, les encamina, les guía, les ayuda, que se hace igual a todos y no superior a ellos, sino que se hace igual a ellos para acompañarles, para guiarles, para enseñarles. Entonces, eso es supremamente importante. El Señor Jesucristo era una persona que era una persona que inspiraba. José, ¿tú ibas a decir algo que levantaste la mano? Claro que sí, José. La Biblia dice que Jesús, en medio de sus predicaciones, él escuchaba lo que en su corazón la gente hablaba en contra de él y aún él seguía enseñándole. Amén, así es. ¿Cierto? A pesar de que eso ocurriera, ¿cierto? Siempre hay un Judas. Pero él no hacía acepción de personas. Él estaba ahí con él estaba ahí con ellos, así estaba ahí con todos. Ahora nosotros, ¿cómo podremos ser autoridad para los demás? Debemos empezarlo siendo, o cómo podemos ser influencia para los demás, cómo podemos ser inspiración para los demás. Mire, empiécenlo haciéndolo en su casa. En su casa. Ahí es donde nos entrenamos bien. Señor, yo quiero ser influencia para mis hijos. No que me corran por temor
sino como con este jefe, que digan, ay, mi papá, no porque me va a regañar, sino porque por respeto a mi papá, por respeto a mi mamá, voy a hacer esto, ¿cierto? Pero esa es una tarea que nosotros debemos empezar a ejercer con autoridad, ser influencia, ser inspiración para nuestros hijos. ¿Cómo podré ser un héroe? ¿Cómo podré ser un héroe para los demás? ¿Cierto? Ayudándolos, amándoles, acompañándoles. Ayer hablábamos aquí con los chicos de algo y hablábamos acerca de un tema que estamos tratando en un libro. Y decíamos, por ejemplo, el autor decía, la casa de Dios debiera ser no un lugar de mera liturgia, porque pues eso aquí, liturgias hay en todo lado, ¿cierto? Y en todas las iglesias y denominaciones, sino en un lugar donde nos sintamos como una familia, la casa de Dios. Hogar, casa viene de hogar, hogar significa hoguera, estar alrededor, amarnos, animarnos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces la casa de Dios, o volvemos al tabernáculo de David, ¿cierto? Porque David quería que ese tabernáculo fuera no solo para uno, sino para todos. Ahora, que esa casa sea un lugar donde las personas quieran estar, donde las personas se sientan amadas. Entonces ayer hablábamos de eso, ¿cierto? De ir a saludar, de ir a recibirles, de ir a que las personas, hay muchas personas que siguen al Señor porque solamente el primer día se sintieron allí amadas, se sintieron bien recibidas. Y esas personas tienen autoridad. Cuando nosotros hacemos eso, empezamos a desarrollar en nosotros autoridad por medio del amor, ¿cierto? Por medio de esa compañía. Pero cuando nosotros estamos en otra posición diciendo, ay, es que a mí no me parece, ayer lo hablamos con los chicos, yo no estoy de acuerdo con este hermano, a mí me parece que eso que él está haciendo es incorrecto y no sé qué, es una persona falta de autoridad. Yo no me siento bien en ese lugar porque no me gusta cómo las personas hablaron de mí, porque no me gusta cómo se refirieron de mí, es una persona falta de autoridad, no he entendido que la autoridad, ¿cierto? La autoridad viene del Señor. Y la palabra de Dios dice que aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y yo le decía a Salomé, porque llegó, le contaba a algunos hermanos, llegó porque se sintió, no quería ella más que una amiguita que la cambiara de salón. Y entonces yo le leía alguna cosa que vi en una película, se los voy a leer, pero verá. Vale, ¿dónde lo tengo? ¿Cierto? No se sentía bien en su salón y yo vi una película que se llama Inquebrantable. Y esta persona decía, no esperes que los demás sean mejores que tú para que te sientas mejor. Sé tú el mejor y haz que los demás quieran serlo también y quieran también hacer sentir mejor a los demás. Entonces eso hemos de hacer nosotros también, ¿cierto? ¿Sí? No esperar a que las demás personas se reivindiquen conmigo, se disculpen conmigo, se comporten mejor, me hagan sentir mejor, ¿cierto? Eso no hacía el Señor. El Señor, que hacía, servía, y como decía José, a pesar de lo que pasaba, era una persona que aún seguía sirviendo a esas personas. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una autoridad dada por el Padre, pero no usaba esa autoridad para defender su causa, sino que esperaba en el Padre, ¿cierto? Entonces eso es importante, que nosotros no usemos la autoridad que nos da para defendernos, para hacer juicios que no debemos hacer, sino que esperemos ¿en quién? En el Padre. Y si nos sentimos en algún momento incómodos o mal, que podamos ser los primeros en ir a decir cómo yo puedo hacer que estas personas se sientan agradables, Señor. Y pues tú harás mi causa, tú la sabes, Señor, ¿cierto? Eso es autoridad. Eso es autoridad. Y saben, mis hermanos, en su inspiración
inspira. Eso trae influencia para los demás. Dios nos ayude y nos dé la gracia para ser esos líderes, esos discípulos que Dios nos llama a ser. Ahora miremos ahí en Juan capítulo 13, versículo 35. Muchos hemos leído este versículo. Juan 13, Amén. 35. ¿Qué dice Isa? En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Amén, ¿cierto? Un discípulo, el hecho de ser discípulo es porque ya el Señor le delegó, ¿cierto? Ya le dijo, id y haced discípulos. Tú eres discípulo, id y haced discípulos. Te doy autoridad para que en mi nombre vayas y lleves mucho fruto y prediques en todas las naciones, ¿cierto? Y dice que una de las cosas que hace que nosotros seamos esos discípulos que con autoridad es que nos amemos los unos a los otros. Somos personas que amamos. Seamos personas que amamos, que perdonamos, ¿cierto? Miren, nosotros no podemos ser un discípulo resentido, porque si somos un discípulo resentido, tendremos discípulos resentidos. Nosotros no podemos ser un discípulo. Esa es la autoridad, de tal manera que como se nos ha dado autoridad, lo que tenemos en nuestros corazones seguramente es lo que vamos a impartir a los demás. Nosotros no podemos ser discípulos, no sé, amargados. Porque si somos discípulos amargados, vamos a tener discípulos amargados. ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo, por medio de la autoridad que les da en el Señor, transforma vidas, pero primero debió haber sido transformado. Amén. Mis hermanos, y por último, vamos a mirar Lucas capítulo 17, versículo 10. Vamos allí a mirar Lucas capítulo 17, versículo 10. Amén, ¿qué dice? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles son, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. ¿Cierto? Entonces, aquí ¿qué dice? Habla de quién es un siervo inútil. ¿Quién es un siervo inútil? El que hace lo que le dice que haga, ¿cierto? Ese es un siervo inútil. Una persona, un discípulo, es una persona que ama lo que hace. Hay algunas personas que de pronto dicen, yo lo que hago, lo hago por obediencia. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado ese término? A veces lo hemos dicho, ¿cierto? Yo lo que hago, lo hago por obediencia. Significa que en esa persona no hay pasión. No hay pasión, simplemente lo hacemos ¿por qué? Porque nos mandan, porque yo lo hago por obediencia. No hay esa alegría, ese deseo, esa pasión de agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y llegamos solo hasta un punto. Mis hermanos, Dios coloque en cada uno de nosotros esa pasión para que todo lo que hagamos sea alrededor de sus vidas. Mire, la mentalidad de oveja, ya hablamos de la mentalidad de soldado, pero la mentalidad de oveja es aquella que gira alrededor de sí mismo. Esa es una mentalidad de oveja, ¿cierto? Yo giro alrededor de mí mismo. La oveja está en el redil, está guardadita, y un pastor que tiene que estar pendiente de ella para que la ovejita no se escape, para que la ovejita no se vaya a un hueco, para que la ovejita no coma por ahí cosas que no debe comer. Y esa ovejita gira alrededor de sí mismo. Esa mentalidad ya no es la mentalidad de un discípulo, porque ahora nosotros estamos para servir
a otros, para militar por otros, para cumplir una misión que Dios nos da. Ya no giramos alrededor de nosotros mismos, ¿cierto? Dante Hebel siempre hablaba de la oveja y él decía que la oveja era visítame, dame, ayúdame, ¿cierto? Eso decía Dante Hebel y me acordaba cuando pensaba yo en la mentalidad de oveja y sí, y es todo a mí, todo yo. Pero la mentalidad de discípulo ya es diferente, ya vamos, ya estamos en otro ámbito, hemos entendido que somos reyes y sacerdotes, que estamos para interceder por otros, para ayudar a otros, para animar a otros, para bendecir a otros, que en toda circunstancia necesitamos del Señor Jesucristo para gobernar, para liderar, para ser padres, para ser líderes, para hacer allí lo que hacemos en nuestro trabajo. En todo tiempo necesitamos del Señor, necesitamos de su presencia, necesitamos de esa gracia divina, mis hermanos. Así que yo los invito en esta mañana que analicemos allí como está y le diga al Señor: Señor, yo quiero ser una persona de autoridad, porque si soy una persona de autoridad, soy una persona que te va a honrar, que te va a agradar. Allí donde usted está, cierre sus ojos y hable con el Señor. Hable con el Señor. Señor, tú has sido el mayor ejemplo en todas las cosas, Señor. A ti se te ha dado autoridad en los cielos y en la tierra, pero tú no usaste de tu autoridad para hacer tu propia voluntad, sino que, Señor, tú decidiste esperar en el Padre. Tú no te cansaste hasta llevar a cabo la voluntad del Padre y vivir sujeto a la voluntad del Padre. Señor, yo te pido que tú nos enseñes a nosotros a sujetarnos a aquellas nuestras autoridades con amor, Señor, aun cuando no las entendamos. Sabemos, Señor, que no haremos algo que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero sí sabemos, Dios de los cielos, que queremos agradarte a ti. Y eso lo hacemos mientras obedecemos a nuestras autoridades, aquellas que tú has delegado en esta tierra. Amado Señor, tú eres ese Rey que sirve, que aún está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Tú eres ese Rey que ejerce esa autoridad con bondad. Danos a nosotros la gracia para ejercer esa autoridad con bondad, con amor. No imponer nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, no imponer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, Señor, sino que podamos también estar sujetos al Padre y hacer y pedir que hagan con nosotros aquello que tú quieres que hagamos. Padre, te pido que nos ayudes a ser influencia, inspiración para otros, porque es tu luz la que brilla en cada uno de nosotros. No con el ánimo de lucirnos ante los demás, pero sí para que te vean a ti en nosotros, Señor. Para que cuando hablemos a otros acerca de tu palabra, hablemos con autoridad, porque lo que hablamos, eso vivimos, o por lo menos lo intentamos, Señor. Ayúdanos, Dios de los cielos, para que donde nosotros entremos la atmósfera cambie por esa autoridad que tú pones en nosotros, esa autoridad que es resultado de la obediencia, Señor, de la sujeción. Espíritu Santo de Dios, ahora mismo estamos sujetos a ti porque tú estás en nuestros corazones. Y te pedimos que no seas un invitado más, sino que seas tú el Señor, el que mande en nuestras mentes, en nuestros corazones,
en nuestras vidas, en nuestras decisiones. Por eso entendemos que a pesar de que somos reyes, siempre estamos bajo tu autoridad. A pesar de que somos reyes, somos hijos que obedecen a un Padre, que están sujetos a un Padre, Señor. Amadísimo Señor, Dios de los cielos, que cuando nosotros vivamos, reinemos ese reino que tú nos permites vivir en esta tierra, lo hagamos con justicia. Podamos ser instrumentos de justicia, pero también podamos ser instrumentos de amor para otros, Señor. Amado Dios, guarda nuestros corazones, Señor. Si tú nos das un don, si tú nos das un liderazgo, si tú nos das una posición, guárdanos de enseñorearnos de aquellos a quienes servimos o a quienes lideramos. Guárdanos de señorearnos de ellos, guárdanos, Dios de los cielos. Aún nuestros hijos son tuyos, te pertenecen. Y nosotros como padres podamos ejercer esa autoridad, no que me obedezcan a mí porque soy su papá, sino que nuestros hijos nos obedezcan a nosotros, porque en tu palabra dice que eso es justo. Esa es la autoridad de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Amado Dios, gracias porque tú estás aquí. Porque tú estás aquí en medio nuestro, Espíritu Santo. Toma nuestros corazones y hazlos más como el tuyo. Sarita oraba, Señor, y yo también te pido, limpia nuestros corazones, límpianos, Señor, límpianos, Espíritu Santo, limpia nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ser esos reyes y sacerdotes que ministran tu presencia, Señor, y que esa ministración es olor fragante delante de ti. Queremos ser esos reyes y sacerdotes que gobiernan contigo, no que gobernamos solos, Señor. Queremos ser esos reyes y sacerdotes, amadísimo Señor, que proclaman con fe la verdad de tu palabra. Queremos ser esos reyes y sacerdotes, Señor, que impactan vidas, que influencian corazones para el reino de Jesucristo. Queremos ser esos reyes y sacerdotes, Señor, que con bondad y amor llevan otros a tus pies, amadísimo Señor, que modelan, Señor, que te siguen a ti, porque nosotros podemos modelarte a ti. Tú lo dijiste, Señor, tú lo dijiste en tu palabra. Pablo un día lo dijo, que lo imitaran a Él, porque Él imitaba a Cristo. Señor, nosotros hemos de imitarte a ti. Sabemos que es grande, Señor, que pareciera algo imposible, pero tu poder y tu gracia están en nosotros para lograrlo. Señor, así como David anhelaba que tú reinaras con él, nosotros decimos lo que nuestro Señor Jesús dijo un día: venga a nosotros tu reino también. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en la tierra como en el cielo. No se haga como nosotros queramos, Señor. No sea nuestra propia autoridad. No se haga como nosotros mismos deseamos, sino la tuya, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, y te damos gracias. Padre, en tus manos pongo tu pueblo, desde el menor hasta el mayor, y te doy gracias por sus vidas, Espíritu Santo. Queremos agradecerte porque creemos, Señor, que esta palabra, Señor, es vida en nuestras vidas, Dios de los cielos. Creemos, Señor, que no solamente es una exhortación más que oiremos, sino que somos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga.